Buenas tardes para todos, una cordial bienvenida. Me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es María Claudia Mosquera Hoyos, soy directora de nivel 2, corresponde a grados segundo a sexto y también coordino el equipo de profesionales del equipo Ser What If. Vamos a estar en compañía de Diana. ¿Andas por ahí? Buenas tardes para todos. Listo, vamos a estar las dos directoras de nivel. Amparo también nos está acompañando el día de hoy y ya les vamos a presentar a nuestras conferencistas. Para el Gimnasio Fontana siempre ha estado comprometido con la promoción del desarrollo de la sexualidad orientado al bienestar de sus estudiantes. Tener un contexto claro desde la legislación, desde nuestro modelo y estar sincronizados todos los actores, padres, educadores y estudiantes siempre ha sido una prioridad. Por ese motivo, este año hemos iniciado desde el día de ayer precisamente un proceso de formación, primero con docentes, hoy con ustedes, padres de familia de prekinder a grado cuarto, y mañana estaremos con los padres de familia de grado quinto a 11. La semana entrante iniciaremos los talleres con los estudiantes de grado décimo y 11 y llegando de Semana Santa continuaremos con los grados noveno, octavo, séptimo y sexto que abordaremos este año académico y que ya esperamos ampliar con los otros cursos, los otros grados más adelante. Para este proceso contamos con un equipo interdisciplinario que está acompañándonos antes, durante todo el proceso de preparación, en la ejecución y obviamente en el seguimiento posterior a los talleres. Así es. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un placer saludarlos y tengo el gusto de presentarles a Delfina Granada. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, con experiencia y conocimiento en coordinación, diseño e implementación de talleres y conferencias sobre sexualidad humana. Además, tiene experiencia en pedagogía y educación especial. Adicionalmente nos acompaña Ariana León Marín. Ella es psicóloga y magíster en niñez, familia y desarrollo. Tiene una larga experiencia en diseño e implementación de programas educativos de promoción de derechos con enfoque diferencial, dirigidos a niñez, adolescencia, docentes y familias, y estrategias de prevención de violencia sexual. Sean todos bienvenidos a este taller y esperamos que sea muy útil para todos ustedes, padres de familia. Gracias, Diana y María Claudia, por su presentación. Entonces, voy a compartir pantalla de una vez. Por favor, avísenme cuando lo estén viendo. Sí, ya se ve, Delfina. Ya sí, ya se ve. Perfecto. Ay. Listo. Entonces, como ya nos contaron, hoy vamos a hablar sobre educación sexual integral y también cuestionarnos un poco el tema de si está muy pequeño para hablar de eso, que muchas veces se tiene como la idea preconcebida de que nosotros empezamos la sexualidad en la adolescencia y con este espacio también la idea es entender qué es lo que pasa en esos años previos en los que estamos acá pues, reunidos. Entonces, como nos dijeron, yo soy Delfina y mi compañera Ariana, y esta vez vamos a hacer una plataforma que se llama Menti para poder interactuar. Entonces, les voy a pedir el favor que con su celular o con el código QR ingresen a pues ingresen tomándole una foto o por el código que también se puede hacer ingresando por menti.com. Si le pueden dar like cuando ingresen, estaría perfecto. Con eso ya sabemos quiénes están por ahí. Súper. De igual modo, durante la conferencia, este letrero que está acá arriba, que dice menti.com y el código, siempre va a estar por si se salen o por si, no sé, por si tienen algún problema, van a poder ingresar fácilmente. Entonces vamos a continuar. Nosotras somos
parte del equipo de la organización que se llama EMURI. EMURI busca promover una visión de sexualidad positiva y de bienestar, que pues está alineada con lo que decía María Clara, y esto lo hacemos a través de talleres y conferencias para niños, niñas y adolescentes que involucran su entorno y sus necesidades, y en ese sentido ustedes serían el entorno que rodea a estos niños, niñas y adolescentes, y la idea es que siempre estemos trabajando alrededor de los derechos sexuales y reproductivos. Acá igual también les dejamos el código para que ingresen a Instagram y nos sigan como Emuricol. Bueno, como acuerdos de la conferencia, la idea es que respetemos los turnos para hablar y levantar la mano, escuchar de manera activa a las personas cuando están hablando, respetar las opiniones de las personas. Entendemos que este es un tema con muchos prejuicios, con mucho tabú, y de pronto hay opiniones diferentes, pero de eso se trata. La idea es que tengamos una mente abierta a la hora de escuchar este tema, y que las preguntas que estén relacionadas con la actividad o el tema que estemos abordando lo pueden hacer durante la misma, pero las que sean un poco más generales, guárdenlas por favor para el final, que también vamos a tener un espacio para responderlas. Entonces, para empezar, quiero que nos cuenten cómo escribirían su educación sexual. Ahí les va a salir en Menti para poder responder, y acá nos van a salir sus respuestas anónimas en la pantalla. Sí, para las personas que acaban de ingresar o están ingresando hasta ahora, pueden ingresar a www.menti.com y ahí escriben el código que sale ahí arribita para que puedan participar en la presentación. Super, acá ponen escasa, ausente, prohibición, completa, qué chévere, limitada, sí. De alguna manera todas se parecen, nula, y ese sale bastante. Autocuidado, cerrada, sin compañía, y eso pasa bastante. Precaria. Ok. Sí, bueno, como podemos ver, la respuesta general es que fue muy poca o nada, y hay algunas personas que sí tuvieron el privilegio de recibir algo más, algo adecuado y a tiempo. Bueno, listo, perfecto. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es cómo se sienten hablando abiertamente sobre sexualidad, porque si bien ustedes recibieron una educación sexual, ahora están en el rol de darla, y queremos saber cómo se sienten al respecto. Bien, limitada. Ok. Oh, avergonzado, sí. Empoderada, bueno, comprometida, sin herramientas. Ok, podemos resolver eso acá. Curiosidad, expectante. Ok, listo, perfecto. La razón por la que les hacemos estas preguntas es porque para poder hablar de sexualidad hay que tener en cuenta lo que nosotros recibimos como educación sexual, y ese sentimiento viene muy acompañado de lo que nosotros recibimos. Muy seguramente las personas que sí recibieron una educación sexual que consideran que es adecuada, que fue respetuosa, que fue abierta, que fue un espacio donde podían hacer preguntas, es mucho más fácil para ustedes hablar de eso, pero alguien que mencionaban por ahí que solo se trataba de prohibición, de tabú, es mucho más difícil ahora como también generar esa conversación. Entonces la idea es que este espacio sea precisamente para eso, para superar esas barreras, que igual es un proceso que va de poco a poco. Ari, ¿estás ahí? Listo, sí, perdón, se me fue el internet por un momento. Listo. Entonces, bueno, como estamos retomando, las personas que acaban de llegar, si pueden ingresar al Menti para que puedan participar. Si no pueden, también pueden hacerlo por el chat, pero la idea es que puedan ingresar al Menti ahí en www.menti.com y usan ese código que está ahí arribita.
Entonces, bueno, como estábamos mencionando, la idea es que ya acá empezamos a hablar abiertamente de la educación integral para la sexualidad o educación sexual integral y que nos apropiemos de todos estos temas porque hay muchos riesgos que suceden cuando no nos hablan de educación sexual y que de pronto ustedes, pues por la experiencia que ya están mostrando que han tenido, pudieron haber vivido en primera mano o esperamos que no haya sido así, pero si fue así, pues ya podrán reconocer algunos de esos riesgos que implica la falta de educación sexual. Entonces acá vamos a mencionar algunos, esto sobre todo para que podamos reconocer y prevenir de la mejor forma esos riesgos que implica no hablar sobre educación sexual. Entonces, pues el primero es el miedo y la vergüenza sobre los cambios corporales o sobre el mismo cuerpo, sobre la misma corporalidad y también sobre la menstruación. Entonces, cuando no hablamos sobre sexualidad, digamos que de forma informada, de forma asertiva, a tiempo, digamos también teniendo en cuenta la edad, las necesidades del contexto, pues pueden suceder estas vergüenzas, estos miedos hacia el propio cuerpo, hacia la propia imagen. Digamos ahorita que hay un montón de exposición a redes sociales, a, digamos, a otros medios que de pronto pueden distorsionar aún más esta imagen que tenemos sobre nuestro cuerpo, pues este puede ser un riesgo que llega a suceder después. También la baja autoestima que tiene también que ver con esta imagen de cuerpo perfecto que debemos cumplir o cuerpo que es expectativas y digamos que también en la adolescencia pasa que pues tenemos digamos que algunos riesgos también en cuanto a nuestra autoestima, también por los cambios hormonales que estamos viviendo. Entonces pues también si no hay digamos que una educación sexual desde el principio puede suceder esta baja autoestima y baja autoimagen también, como que una distorsión en la autoimagen. También el desconocimiento sobre los servicios de salud y la prevención de infecciones de transmisión sexual, pues porque si no sabemos qué es una infección de transmisión sexual o empezando por lo más básico que es dónde suceden estas infecciones, que son la vulva, el pene, los testículos, todas estas, digamos, nombres propios que tienen los genitales, que a veces nos da vergüenza mencionar desde que son chiquitos y chiquitas, entonces pues ya de por sí van a limitar este acceso que tengamos a los servicios de salud o de pronto nos va a dar pena hablar sobre estos servicios. También pues un mayor riesgo de embarazos no deseados, no planificados, entonces también pues creo que esta es una de las más evidentes, las que más queremos digamos que reducir generalmente, las que más va dirigida a la política pública, pero también es un riesgo que tenemos que empezar a considerar para que tengan información desde las edades pues digamos tempranas que permitan mucho más adelante pues la prevención del embarazo no deseado. La dificultad de identificando signos de riesgo y sufrir de violencias basadas en género y violencias sexuales, súper importante y esta es, digamos que también una de las que más podemos prevenir desde primera infancia y que ahorita vamos a ver algunas estrategias que podemos utilizar para prevenirlas, con el fin de que no normalicemos, digamos, relaciones románticas violentas o algunos tipos de violencias también en las relaciones de pareja, en las relaciones con nuestras familias, con nuestras amistades, y pues también sobre todo que podamos reconocer y poner freno en caso de que estemos a punto o viviendo algún tipo de violencia sexual. Ya lo vamos a ver un poquito más, pero esos son los riesgos así en general de que no haya educación sexual integral. Y en ese sentido también tenemos unos beneficios y uno de ellos es retrasar el inicio de las relaciones sexuales, reducir el número de parejas sexuales e incrementar el uso de anticonceptivos. Ahí yo siento que estamos viendo una parte de lo que es la sexualidad y ahorita vamos a entender que prevenir como o retrasar el inicio temprano de las relaciones sexuales no solo implica hablar de métodos anticonceptivos y eso es clave porque la evidencia nos ha mostrado que esa aproximación no es tan eficaz como tener una visión de todas las dimensiones de la sexualidad que realmente promueve este tipo de resultados. Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y esto es también dándoles el acceso a la información, de que conozcan cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos y de que existan espacios para promover estas habilidades. Promover una buena relación con el cuerpo desde la salud sexual y reproductiva, que es ya lo que nos decía Ariana, conocer el nombre real de las partes del cuerpo. Esto lo que nos ayuda sobre todo es el buen reporte cuando sucede alguna situación de violencia, que nunca, nunca queremos como pensarnos como desde ese punto, como pensar que a nuestros hijos les puede pasar eso, pero sí es importante que si llega el caso, sus hijos tienen la capacidad de dar un reporte preciso. Entonces, la sexualidad positiva
Ay, perdón. Pues tú. Como quieras. Bueno, entonces, en este sentido, pues lo que promovemos es la sexualidad positiva, que no lo inventamos nosotras, no es como algo que haya salido de la nada, sino que son un montón de estudios que llevan varios años desarrollándose y que pues hay varios autores famosos, entre esos Joel Miñón y la OMS, pues la OMS, UNFPA, varias organizaciones internacionales que hablan que se consiste en el desarrollo de una actitud favorable en torno a la sexualidad tanto propia como las demás. Entonces, dejar de ver, digamos, que la sexualidad como esta palabra grande que salió ahí en esto que ustedes estuvieron escribiendo, que era tabú, incomodidad, no se habla muchas veces, chévere por las personas que ya lo pudieron hablar, que de pronto les enseñaron sobre esto, pero esa es la idea, que desde ya a nuestras hijas, nuestros hijos les podamos hablar de forma tranquila sobre la sexualidad, que se sientan cómodas y cómodos hablándonos también a nosotros, preguntándonos digamos, sobre este tema, porque cuando ponemos ese límite, pues probablemente no van a acudir a nosotras y a nosotros sobre estos temas, sino a otros, digamos, medios que no son tan informativos y que la idea es que podamos nosotras ser filtro en esas fuentes de información. Y la idea es que se pueda enseñar a través de esta comunicación honesta y información directa y objetiva. Lo más objetiva que podamos, lo más directa que podamos, también reconociendo el momento del desarrollo de cada niño, niña y adolescente. No le vamos a hablar igual a adolescentes que a niños y niñas, y también por eso, pues, esta conferencia a ustedes que son papás y mamás de preescolar y pues de primaria. Entonces, la idea es acá ver la sexualidad como algo saludable, tener unos conocimientos en los derechos sexuales y reproductivos. No saben la cantidad de veces que les preguntamos allá a adolescentes o incluso chicos y chicas en la universidad cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos y no tienen ni idea. También es chévere que ustedes hagan esta pregunta, que ustedes sepan cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, que ustedes los conozcan para que también puedan tomar esas decisiones responsables, porque igual la sexualidad es durante toda la vida. Pensamos que ya como somos papás y mamás ya no, ya sabemos todo, pero tenemos que reconocer también estos derechos. Tener una comunicación respetuosa y una expresión emocional entre pares y parejas, esto también es una de las bases que también nos va a dar bases para después las relaciones de pareja más adelante, pero entre pares como reconocer límites, reconocer cuál es la mejor forma de expresarme, ya vamos a ver un poquito algunos tips más específicos, pero es una de las cosas más importantes, y una práctica de actividad sexual segura y consensuada. Esta palabra de consensuada va a ser muy importante y va a ser una de las bases para la prevención de violencias sexuales, pues digamos ya cuando inician la vida sexual, compartida. Listo. Entonces acá les tenemos la pregunta, ¿qué es sexualidad? Pueden escribir libremente lo que ustedes consideran que es sexualidad y ya vamos a entrar en profundidad con este tema para entender todas las aristas que tiene. Entonces, los esperamos. Para personas que aún están ingresando hasta ahora, pueden conectarse a Menti desde el link de menti.com y copiando el código que está acá en la parte de arriba. Qué raro, no sé por qué se ve así. No me salen las respuestas. Pon enter y ahí te salen las respuestas. Ah, ok, ya. Gracias. Listo, entonces, relaciones sexuales, intimidad, es una parte esencial del ser humano y que históricamente ha sido un tema tabú de conversación entre padres, madres e hijos. Es el reconocimiento de nuestro cuerpo y cada sensación que éste nos pida. Conocer y ser consciente de lo que nos gusta y querernos sexualmente. Límites. El desarrollo de todas las características que me hacen de un género otro y las interacciones con el otro, respeto consensuado. Me encanta que hay ideas variadas. Es la forma como yo me reconozco a mí mismo, tanto en cuerpo como en mente, dimensión del ser humano. Súper. Bueno, gracias por sus respuestas. Vamos a continuar. Entonces, sexualidad tiene muchos componentes que ustedes estaban mencionando, pero yo creo que la forma más fácil de comprender qué es sexualidad es haciéndose la pregunta de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Responde a nuestra identidad
y nuestra identidad con la sexualidad responde a todas estas dimensiones, a la orientación sexual de quién me gusta, qué características tiene esa persona que me gusta, a nuestro cuerpo, cuáles son las partes del cuerpo, mi relación con el cuerpo, y miren que son cosas que podemos hacer desde muy temprana edad. En el tema de reproducción está el tema de anticonceptivos, pero también podemos hablar de el embarazo, de dónde vienen los bebés, género, que se espera de mí, tanto hombre como mujer. Entonces ya vamos a entrar un poco más en profundidad en este concepto que puede ser un poco difícil de entender hay veces. El sexo biológico, entonces, cuáles son las características hormonales, funcionales, fisiológicas, relaciones interpersonales. Ahí empezamos a hablar de consentimiento, de establecimiento de límites, de la comunicación. Entonces miren que muchas veces dijimos sexualidad es solamente anticonceptivos, relaciones sexuales, y ahora estamos entendiendo que la sexualidad tiene otros componentes que hacen que cuando hablemos de educación sexual sea mucho más complejo de lo que pensábamos, y que realmente darle como esta apertura nos permite enfrentarnos a situaciones de una manera distinta. Si yo conozco mi cuerpo y sé qué me gusta y qué no me gusta, va a ser mucho más fácil, por ejemplo, que en las relaciones interpersonales yo pueda poner límites desde mi relación de pareja, de si quiero que me dé un beso o no, hasta los niños. Yo lo hago con mis niños de 4 años. Les digo, ustedes tienen que saber qué les gusta y qué no les gusta, para poderle decir al amigo, para, no me gusta que me estés abrazando todo el día, porque hay niños que les encanta abrazar todo el tiempo y hay otros que, aunque les gustan los abrazos, no quieren recibirlo todo el tiempo. Entonces, son cosas que desde muy pequeños podemos ir como dándoles pistas a los niños de qué hacer y de qué manera cómo irlos direccionando. Listo. Entonces, como estaba hablando al final, la identidad de las personas pues tiene que ver todo con la sexualidad. Y varias y varios de ustedes ya estaban poniendo cosas como, es como ser hombre, ser mujer, otras personas estaban hablando de las relaciones sexuales, otras personas pusieron ahí como la diferencia o también respetar los límites, y como estaba diciendo Delfina, pues todo esto tiene que ver con la sexualidad. Nos gusta poner esta representación para que entendamos un poquito más todo esto que últimamente digamos que se habla mucho más y que a veces no entendemos, o que son palabras que a veces son un poquito complejas de entender. Entonces lo ponemos acá como una galleta de jengibre. No sé si se han visto una galleta de jengibre, alguna vez han hecho alguna, pero son estas muñequitas que digamos que no se puede reconocer si son hombres o mujeres, sino que pues digamos que la idea es que podamos verlo aquí. Entonces, aquí hablamos entonces de identidad de género, de expresión de género, de sexo biológico y de orientación sexual. Entonces, vamos a empezar por la última, que es la que digamos que generalmente conocemos mejor, que es la orientación sexual. Aquí hay algunas categorías, digámoslo así, que se han utilizado para poder, digamos que, interpretar a las personas, entender un poquito más qué es esto de la orientación sexual, que tiene que ver con lo heterosexual, bisexual u homosexual. Así a grandes rasgos, esas son las categorías que solemos conocer sobre esto. Y la orientación sexual es sobre quién siento atracción física, espiritual y o emocional también, basada en el género de esa persona o en la, digamos, la identidad de género de esa persona. Entonces es importante reconocer que pues está acá interpretada, digamos, en el muñeco de jengibre como un corazoncito, porque es eso hacia quién siento esa atracción. El sexo biológico como tal se diferencia del género y de la identidad de género porque es lo que nos asignan al nacer basado en nuestros genitales. Entonces, puede ser, digamos que hembra, macho intersexual, o lo que llamamos hombre, mujer o persona intersexual. Este sexo es, digamos que no, asignado por parte del médico o la médico que nos, digamos que nos recibió cuando nacimos, y va a decir a partir de nuestros genitales, o incluso antes cuando nos hacen la ecografía, que digamos que dicen que va a ser un niño o va a ser una niña porque tiene pene o porque tiene vulva. Este sexo biológico es puramente biológico, pero también se relaciona con el género, que es, digamos, ya todas las expectativas que hay alrededor de ese sexo que se nos asignó al nacer. Entonces, digamos, algo que ahorita se está haciendo, que es la revelación de género, y entonces hacemos una fiesta en la que decimos que si sale rosado va a ser una niña y si sale azul va a ser un niño.
Entonces, digamos que ahí ya estamos mostrando esas expectativas de género en la que ya de por sí asignamos un color, unas expectativas, un tipo de ropa a una persona. Y la identidad de género ya es yo como a medida que crezco, a medida que me relaciono con mi entorno, me identifico, si me identifico con ese sexo que se me asignó al nacer y también, digamos, con esas expectativas que se asignaron al nacer. Y también ahí está interpretado por eso con un cerebro, porque ya es, digamos, yo cómo interpreto todo esto. Y ya la parte de la expresión, que por eso está como delineado el muñequito así por fuera, es todas esas formas y cómo quiero que el mundo me vea, por decirlo así. Entonces, digamos, mi expresión de género puede ser masculina, puede ser femenina, puede ser andrógina. Eso quiere decir que no quiero que nadie sepa si soy hombre o si soy mujer. O puede ser femenina porque, digamos, me gusta tener el pelo largo. A mí me encanta tener el pelo largo, por ejemplo. Me gusta, no sé, tengo una expresión de género que me gusta que sea femenina. O hay personas que tienen expresión de género que sea masculina. Por ejemplo, entonces, digamos, si yo me identifico como mujer, no necesariamente tengo que tener una expresión de género femenina. Por ejemplo, yo puedo tener una expresión de género masculina, me gusta tener el pelo corto, pero igual me sigo identificando como mujer. Esto quiere decir que estas categorías son independientes, no es que una persona porque sea homosexual ya va a tener una expresión de género femenina, porque tenemos estas, digamos que estos estereotipos también en la cabeza todo el tiempo. Por ejemplo, pensamos en una persona homosexual y de una vez pensamos que es una persona que va a tener una identidad de género femenina, entonces, o masculina, dependiendo. ¿Cuál es la edad en la que un niño tiene claridad de su identidad sexual? Ya nos empezaron a hacer algunas preguntas. Vamos a ver ahorita esto del desarrollo, pero la identidad sexual, digamos, la identidad de género empieza desde muy, muy chiquitos. Ya vamos a ver un poquito más de estas diferencias de género, pero empiezan casi que a los 2 años ya tienen claridad de estas diferencias, ya saben, digamos, yo soy niño, yo soy niña, y también ahí lo que tenemos que hacer un poquito es como aprender a diferenciar cuál es el género y cuál es tu identidad como tal. Ya vamos a ver un poquito más en otra diapositiva sobre digamos, ya esta parte del desarrollo. Y digamos que la orientación sexual, sí, digamos que es un poquito más grandes, pues porque ya son todas estas atracciones que ya tienen un poquito que ver con la atracción hacia otras personas que no son tan chiquitos. Eso así en general. No sé, Del, si tú quieras complementar con algo. Sí, yo quería complementar que no tienen que ser expertos en estos conceptos, pero sí se los traemos porque consideramos que es importante que los tengan en su radar. Pasa que llegan preguntas incómodas, llegan esas preguntas que nos empiezan a hacer, que se relacionan con estos conceptos porque ya tenemos un acceso a la información que permite que los niños estén expuestos a este tipo de conceptos o en las series. Entonces, se los traemos precisamente es para que no sea algo que sorprenda, sino que sea como, bueno, por lo menos ya sé de esto y puedo investigar al respecto. Y para eso vamos a tener un espacio para ensayar cómo responder esas preguntas que nos hacen de temas que no sabemos. Ahora quisiéramos hacer la pregunta de cómo se informaron a lo largo de su vida en temas relacionados con sexualidad. Si fue en el colegio, si fue con sus amigos, con sus primos, primas, eh, los papás, en los libros también puede ser, perfecto, con los amigos, internet, perfecto, Profamilia, listo. Esta pregunta la hacemos para que nos acordemos de que nuestros hijos tienen acceso a esta formación igual que ustedes. O sea, ellos están sacando información del internet, de la televisión, de los libros, de los amigos, de los papás. Y con esto es entender que la educación sexual existe, así nosotros no abramos un espacio específico para la charla de dónde vienen los bebés, como que no necesariamente tiene que existir ese espacio para que exista educación sexual. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, estamos viendo una serie con nuestros hijos y hay una escena de un grupo de niños burlándose de un niño que se pinta las uñas. Ahí ya estamos hablando de educación sexual, de cómo nosotros reaccionamos a esa escena y vemos, y nuestros hijos están aprendiendo de lo que nosotros
si nosotros aprobamos o no esa situación, si está bien, si no está mal, como que uno siempre comenta ese tipo de cosas y no sé si sean de las familias que vean televisión juntas, pero yo vengo de una familia que ve televisión juntos y pasa mucho eso, que uno aprende mucho de las reacciones de los papás, de las interacciones y también de la misma manera de los profesores y de sus amigos. Entonces es para que tengamos eso en cuenta. Ahora pueden responder si la información que recibieron pertenecía a fuentes confiables o no. La mayoría dice que sí, no. No sé si alguno de los que puso no podría comentar cuál fue su fuente de información por el chat. Bueno, está como balanceado. Por ejemplo, podríamos decir que una fuente no confiable de información es el contenido pornográfico, que muchas veces se vuelve una fuente de información cuando son preadolescentes y entonces quieren entender cómo funciona eso y llegan a ese tipo de páginas. O le preguntan a amigos que de pronto tienen idea, pero están igual de perdidos a ustedes. Ahí están diciendo amigos, amigas, que es una Ujú. fuente no confiable, por ejemplo, exacto, porque pues por más de que digamos que algunas hayan hablado más con los papás y o sepan un poquito más sobre alguna información, puede que reinterpreten esa información o que den la información al revés o al contrario, que les hayan dicho algo completamente diferente y por dar otro tipo de información, pues se las dan a sus hijos y a sus hijas. Por eso es tan importante siempre tener ese filtro. También están diciendo muchas veces los papás son fuente no confiable, ya que están basados en ideas preconcebidas que también pueden estar erradas. Gracias, Pilar, por ese comentario, porque también es reconocer que nosotras y nosotros como cuidadores principales no sabemos muchas veces muchas cosas porque no nos las enseñaron o porque no hemos tenido la oportunidad de saberlas, y reconocer eso también nos va a ayudar a tener otro tipo de herramientas, a formar de pronto una red de apoyo, ya sea con el colegio, con otras familias o buscando esta información para que nos volvamos esa fuente confiable y no terminemos de pronto pues con información que es preconcebida o que de pronto está errada o que igual se basa en el tabú, que como está diciendo Delfina, también tenemos que fijarnos en la forma en que reaccionamos cuando nos hacen estas preguntas, porque pues la idea es que no generen desconfianza, sino al contrario, que podamos mostrar que igual es un tema que les parece importante y que lo vamos a tratar de la mejor forma con nuestros y nuestras hijas. Yo creo que sigamos. Listo. Entonces, pues retomando esto y la pregunta que nos habían hecho hace un rato, vamos a ver un poquito qué necesidades hay en el desarrollo de un niño, niña y adolescente, sobre qué temas deberíamos como empezar a hablar, empezar a tratar para que podamos ver cómo podemos educar de la mejor forma, digamos, integralmente también para el desarrollo de este niño, niña, sobre todo para darles habilidades para su vida, que creo que igual eso pues es digamos que una de las labores que tenemos como cuidadores principales es darles estas herramientas para que se puedan desarrollar de la mejor forma en su entorno, para que sea libre de violencias y bueno, para que conozcan también su cuerpo y tengan un desarrollo sexual. Entonces, de 2 a 5 años vamos a empezar hablando de género, como les estaba mencionando, desde muy, muy temprana edad. Ya empezamos, digamos que, a asociar, por ejemplo, hasta los 8 meses ya empezamos a asociar algunos colores, algunas formas con los rostros o con digamos que la parte estética de las personas. Y eso hace que a partir de los 1 hasta los 3 años más o menos, ya empecemos a diferenciar, no a diferenciar, pero sí a reconocer que los niños juegan digamos que con los juguetes azules y las niñas juegan con los juguetes que son rosados. Entonces ahí ya empezamos, digamos que a tener unas ideas del género y ahí lo que tendremos que hacer pues es acompañar a diferenciar, digamos, el sexo del género. Entonces, no porque una niña esté jugando con unos carritos deja de ser niña, sino que pues digamos que una niña puede jugar con los carritos. Esto es digamos que el acompañamiento que podríamos empezar a tener, pero desde muy temprana edad ya empiezan digamos que a escuchar y a tener digamos una concepción de género. Mm. Muy importante además de esto, ibas a decir algo de Sí, quería decir que con esto no queremos decir que ahora queremos que los niños usen rosado y las niñas jueguen con carros solamente, sino que exista la posibilidad de que ellos exploren por medio del juego para poder tener más opciones, tener un abanico de posibilidades dentro de su juego, porque lo que pasa en el juego es que ellos
tienen muchos aprendizajes significativos. Entonces, el juego, sobre todo en primera infancia, no es simplemente juego, sino que está mostrándoles, como les decía ahorita, de que el género es que se espera de mí, les estás mostrando es precisamente eso. De hecho, hace poquito escuchaba a los niños diciendo, en mi fiesta voy a regalar para las niñas unas bebés de sorpresa y para los niños unas pistolas. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a los niños con ese tipo de juguetes? Que de los niños espera que se relacionen con cosas de acción, cosas de violencia, cosas de pronto protección, en que las niñas tengan ese rol de cuidadoras. ¿Qué pasa si ponemos juguetes que son, o que la sorpresa sea igual para todos? Que entonces yo les decía, entonces pueden regalarle pelotas a todos les gustan las pelotas, y los niños como que se me quedaban mirando como, sí, esa no es la idea", como que las niñas deberían hacer esto y los niños deberían hacer esto, como que ellos teniendo 4 años ya están pensando como, no, no, eso no está bien, está rompiendo con lo que se supone que debería pasar, porque ya se ha mantenido en los pocos años de vida que llevan ese patrón. Entonces lo importante es que ellos tengan esa posibilidad para que les permitamos desarrollar habilidades distintas, por ejemplo, promover habilidades de cuidado en los niños, promover habilidades de construcción, de razonamiento, que todo eso es finalmente como lo que queremos nosotros, que por ejemplo hayan más mujeres en la ciencia, que los hombres tengan un rol mucho más activo y en sus relaciones de pareja, como en el ámbito familiar, en las tareas del hogar. Entonces es entender que todo eso que estamos haciendo desde tan pequeños va a tener un impacto a largo plazo. Sí, acá están haciendo un comentario. A los 4 años mi hija amaba Barbie y Spider-Man y la fiesta fue mitad y mitad en decoración y todo. Exacto, eso puede suceder, y lo que está mencionando al final, la idea es darles la posibilidad de que exploren esos gustos sin, digamos, limitarlos solamente pues por el sexo biológico. Bueno, vamos a pasar también a las partes del cuerpo de 2 a 5 años. Sabemos que ustedes tienen hijos, hijas en primera infancia, entonces muy importante de verdad llamar los genitales por su nombre propio. Por favor, no ponerles ningún tipo de sobrenombres, ningún tipo de florecita, la cuchis, hemos escuchado y de verdad lo hemos escuchado, y cuando llegamos a preescolar y les preguntamos, entonces empiezan a decir que se llama la cucuchis, que se llama no sé qué, y esto es una de las formas que utilizan las personas que agreden sexualmente para llamar a los genitales. Digamos que se vuelve un juego, se vuelve, digamos que una confusión para los niños y niñas, lo convierten en eso, y por eso al comunicarlo no logramos identificar de la mejor forma si está sucediendo una violencia sexual. Entonces, nada como llamarle a los genitales, también porque más adelante va a permitir naturalizar, hablar sobre sexualidad en general. Y también hablar sobre los límites personales. Entonces, también reconocer que hay unos límites, que yo, digamos que soy una persona que tengo ciertos límites y la otra persona también tiene unos límites, y yo tengo que tener la capacidad de respetar esos límites y la otra persona también tiene que respetar eso. Eso, digamos que se va enseñando de a poquitos, como que también depende de la niña, del niño, pero también es algo que tenemos que empezar a enseñar para después poder hablar también de consentimiento. De 6 a 9 años, entonces la idea es que también aprendamos sobre la anatomía del cuerpo, ya mucho más profundo sobre las partes más específicas del cuerpo. Igual esto generalmente también lo empiezan a aprender en el colegio, en biología, en algunas clases, pero tenemos que aprender cuáles son estas partes del cuerpo, otra vez sin tabú, sin tener miedo a hablar sobre los genitales. El género, entonces acá ya es mucho más importante, porque digamos que acá ya pueden reconocer, digamos, si hay una niña que está jugando fútbol, pues yo reconozco que las niñas pueden jugar fútbol, pero sí suelen tener, digamos que una preconcepción a que entonces los hombres juegan más fútbol, que mejor fútbol que las mujeres. Y esto se conecta con un comentario que está haciendo una mamá, que es sobre que el género socialmente aprendido. Pues claro, si todo el tiempo estamos viendo hombres en el fútbol, si no tenemos otro tipo de representaciones, si pensamos todo el tiempo que solo ciertas personas que, digamos, determinado su sexo van a poder ejercer algunas profesiones, pues eso lo vamos a replicar a pesar de que sepamos que las otras personas también lo pueden hacer. Entonces aquí nuestra labor es poderles mostrar otras representaciones, mostrarles que hay mujeres en ciencias, que
claro que ahorita pues digamos que se está transformando un poquito la representación, por ejemplo, en el fútbol, entonces mostrarles que hay unas chicas que están en la sub-20 y que están jugando fútbol, mostrarles otras representaciones para que sepan que una cosa no te hace mejor que otra por ser hombre o por ser mujer principalmente. También los límites interpersonales, entonces acá es aún más importante aprender, enseñar a decir que no, pues digamos que en primera infancia también, pero aprender a decir que no y también decir y respetar, digamos que cuando una persona me está diciendo que no, tengo que frenar, digamos, ese comportamiento que estoy teniendo, así sea lo esperado, así me hayan dicho que me tocaba hacer esto. Por ejemplo, y es un ejemplo que nos pasa mucho en primera infancia o pues también en la infancia, es que muchas niñas o niños los obligamos a darle besos a la tía, al tío, al abuelito, a la abuelita, así ese niño o niña no quiere. Muy importante que desde ahí empecemos a respetar el consentimiento porque nuestros hijos y hijas hay alguna razón porque la que en ese momento no quieren dar ese beso, no quieren dar ese abrazo. Entonces, si les decimos, listo, lo puedes saludar, le podemos dar otras opciones, no se trata ya de que entonces no vamos a poner límites, porque sí son límites, pero aprender a poner estos límites y respetar cuando un niño o niña no quiere dar un abrazo, cuando no quiere saludar de cierta forma a una persona, le podemos dar otra opción para que salude a esa persona, pero digamos que respetar mucho el cuidado del cuerpo y el límite que tiene el cuerpo de cada niño o niña, lo tenemos que reconocer y pues respetar. Y van a haber muchas preguntas también sobre la intimidad, de pronto ya empiezan preguntas un poquito más sobre sexualidad y ahí es cuando nos tenemos que, bueno, ya vamos a ver los tips de cómo las tenemos que responder, pero aquí ya van a haber ciertas preguntas sobre de pronto cómo llegan los bebés al mundo y bueno, este tipo de preguntas que ya digamos que tienen mucho más que ver con las relaciones sexuales. Ya digamos que un poquito más grandes, en la preadolescencia y inicios de la adolescencia, ya empiezan los cambios físicos, de pronto un poquito antes, porque cada vez, pues digamos que pueden empezar los cambios un poquito antes, entonces sí, ya están estos cambios físicos, van a estar y la idea es que los podamos hablar de la mejor manera. Y también con esos cambios físicos van a empezar estas relaciones interpersonales, van a empezar a hablar también sobre orientación sexual, sobre a mí me gusta, quién no me gusta, hay, digamos que ya empiezan a haber cierto tipo de relaciones de pareja, no siempre, digamos que también eso depende del contexto, recordemos que igual estas categorías dependen del contexto, de las etapas, digamos que cada niño o niña va desarrollando, pero ya puede haber un interés y ahí tenemos que ya empezar a hablar sobre consentimiento sexual también, sobre consentimiento incluso en cuando me tomo de la mano, cuando me acerco a una persona, bueno, y prevención de violencia. Entonces ya acá ya vamos a poner no solo la palabra de límites interpersonales, sino la prevención de la violencia con las otras personas. Algo que es muy importante aclarar y que creo que deberíamos saber siempre es que acá en Colombia la ley dicta que las personas no pueden dar su consentimiento sexual antes de los 14 años, es a partir de los 14 años. Esto quiere decir que cualquier tipo de encuentro, por más de que digamos que nos parezca normal o digamos que digamos a ese parte del desarrollo, solo a partir de los 14 años un niño, pues un adolescente o una adolescente puede dar su consentimiento sexual. Y esto quiere decir que de los 15 a los 18, pues ya mucho más grandes, vamos a hablar sobre estas relaciones interpersonales, relaciones de pareja, pero ya mucho más, digamos, centrado en la parte de las relaciones sexuales, porque igual hay una parte hormonal que también va a empezar, digamos, que a cambiar y a hablar sobre esto, sobre métodos anticonceptivos, sobre la prevención también de violencias, tanto de pareja como con amistades, porque igual esto sigue siendo importante, la parte de los pares, de las amistades y pues prevención de violencia también en cualquier otro tipo de entorno. No sé, Del, si quieras complementar más. Yo creo que está perfecto. Entonces, ya para ir como cerrando esta parte, la educación sexual integra varias dimensiones del ser humano. Entonces, ya hemos abordado cada una de estas y acá se las ponemos para que entiendan que nosotras abordamos la sexualidad desde los lineamientos internacionales que proponen las organizaciones que ya hemos mencionado y la idea es que nosotros logremos entablar esa misma información con nuestros hijos porque, como ya hemos visto, es un trabajo de todo el entorno. Y si estamos todos en la misma página, es mucho más fácil. Si el profesor que ayer recibió este taller y los papás que están ahora en este taller están alineados en la misma página, es mucho más fácil para el estudiante construir una información alrededor de su identidad que le va a permitir tener como ese bienestar que siempre estamos buscando.
Ahora les trajimos este video. Me cuentan si se escucha, por favor. This afternoon, we're going to draw people Sí. doing different jobs. And the Sí, Sí, first sí, se escucha. is firefighter. Have a think in your head what firefighter looks like. Firefighter forms. Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Star. Firefighter Star. He's big and strong. He's got a big helmet. It's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would brains. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy, I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Try my stethoscope. Put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears, can you hear that? It's really good. But yeah, it's much better than my kids' one. Listo. ¿Qué opinan de este video? Ahí están poniendo que, bueno, habían dicho, y también que hay hombres que hacen los deberes de la casa y cuidan a los hijos. Sí, esto es algo muy lindo poderlo demostrar también en las labores y cómo nos repartimos las labores en el hogar. A veces no somos conscientes de esto, pero pues la mayor carga, y digamos los roles y los estereotipos de género le han puesto la mayor carga de cuidado a las mujeres en los hogares. Y a veces lo reproducimos en nuestros hogares, pues a veces ya sea porque nosotras digamos que nos gusta atender a todo el mundo y nos gusta de pronto ser cuidadosas, pero pues digamos que ahí también tenemos que mostrar con nuestro ejemplo como tanto los chicos y las chicas de la casa tienen que, digamos, tener las mismas responsabilidades. Claro, dependiendo de la edad, no podemos poner a un niño de 2 años a hacer las mismas labores de una niña de 13 años, pero sí intentar mostrar con nuestro ejemplo también estas distribuciones que también desafían un poco esos roles y esos estereotipos que hemos estado, digamos que, reproduciendo intergeneracionalmente, pero pues que tenemos ahorita la oportunidad de cuestionar y un poquito como repensarnos cómo los podemos distribuir mucho mejor. Acá también están diciendo, tenemos muchos sesgos de género que a veces son inconscientes, exacto. Y aquí no se trata para nada de echarle culpas a alguien y que se sientan súper mal con todo esto, sino que nos pongamos de pronto en esas gafas y de pronto esas herramientas que podemos empezar a transformar desde nuestros hogares y como en el labor cotidiana con nuestras hijas y con nuestros hijos. Acá están poniendo que es tan fuerte que cuando hablamos de enfermería, hablamos de enfermeras y no de enfermeros. ¿De acuerdo? Exacto. Y pues también aquí lo más importante pues es lo que decía Delfina hace un momento, que es no limitar a nuestras hijas y nuestros hijos solamente por su sexo y no limitar sus sueños ni sus posibilidades, porque pues también ahorita digamos que las universidades, el mismo colegio también está teniendo un enfoque de género. Esto quiere decir que la idea es darle las mismas oportunidades tanto a las mujeres como a los hombres para acceder a la carrera que quieran acceder. Entonces, si un chico quiere acceder a la carrera de enfermería, que no hayan sesgos tampoco desde esa institución para que le limiten, y también las mujeres, entonces que no hayan sesgos de pronto por parte de los profesores, porque pues tristemente también nos ha pasado que en las universidades los profesores de pronto, no sé, digamos de cálculo, entonces le dan más la palabra a los hombres que a las mujeres, y pues esto también genera unas limitaciones contextuales. Sí.
Y acá lo que nos gusta de este video es que siempre pensamos, es como otra vez recordarles como que los niños ya tienen esas ideas establecidas y ya cuando estamos grandes y queremos hacer esos cambios, cada vez pues se vuelve mucho más complejo y es como reflexionar también en nuestro propio proceso, ¿no? Para mí, por ejemplo, es difícil, no sé, pedirle a las niñas que me ayuden a cargar algo. Siempre pienso primero en que los niños son los que me van a ayudar a mover estas cosas pesadas y las niñas son las que me van a ayudar a organizar las cosas, a poner letreros lindos. Entonces es como ayudamos a que se expandan esas posibilidades con las actividades en la vida cotidiana y dejar de pensar de que las labores del hogar son como que la gente está ayudando a hacer eso, sino que está teniendo una responsabilidad y un rol porque son responsabilidades del hogar precisamente. Entonces, no es como cómo ayuda esa mamá o cómo ayuda ese papá a lavar la loza, sino que está cumpliendo con una responsabilidad porque también habita ese hogar y hace parte de lo que tiene que hacer cuando hay unos acuerdos preexistentes, ¿no? Claro que, por ejemplo, yo soy de las que dice, si yo cocino, yo no lavo. Y entonces como que hay unos acuerdos que uno puede hacer y si bien uno podría decir que de pronto el papá es el que cocina y la mamá siempre es la que lava, está muy bien siempre y cuando existan esos acuerdos en la familia y de hecho una vez hicimos una actividad de cómo nos distribuimos las labores del hogar en familia, sentémonos a ver quién hace qué. Y uno descubre que siempre hay como una persona que está más sobrecargada. Claramente cuando hay una persona que viene a la casa a ayudar a hacer el aseo, eso cambia un poco, pero podemos ver en el día a día que pueden hacer ellos de recoger su propia ropa, de alistar sus cosas, para darles también más autonomía. Sí, y yo retomo rápido el mensaje que puso Pilar y tienes toda la razón. Estoy más o menos reforzando un estereotipo de género diciendo que a las mujeres les gusta, no es que nos guste, sino que nos han enseñado estas labores de cuidado desde primera infancia, cuando por ejemplo nos dan a nosotros los bebés y nosotras somos las que cuidamos los bebés o nos dan la cocinita y pues a los niños no los dejamos jugar con los bebés, sino que están jugando, digamos, con los carros o con otras cosas que implican algunas habilidades porque digamos que hay muchos estudios que intentan, digamos, desmentir esto de los estereotipos diciendo que si hay una tendencia, por ejemplo, que hay más hombres que estudian ingeniería, pero es por esto que estamos mencionando, las oportunidades que nos dan están, digamos que, sesgadas por estos estereotipos y estos roles de género y pues la idea es eso, cuestionarlos y que haya la oportunidad de que si yo soy hombre y me gusta la ingeniería, pues muy bien, bien por ti, pero también si soy mujer me puede gustar la ingeniería y puedo llegar a ser una ingeniera excelente. Entonces, gracias por ese comentario, porque sí es importante ver cómo también en nuestro discurso diario vamos replicando esos estereotipos y roles de género. Entonces ahora sí vamos a pasar a una parte importante de cómo hablar. Ese cómo hablar es de pronto lo que más nos cuesta a todos, sin importar el tema. Entonces, lo primero es buscar espacios privados para hablar con sus hijas al respecto, en donde puedan sentirse cómodos para compartir, hablar con la mayor honestidad posible, respondiendo directamente a la pregunta que su hijo o su hija le hizo. Si no conoce sobre la información, puede buscar fuentes de información confiables y busque escuchar a su hijo sin realizar juicios de valor sobre lo que le está comentando. Entonces, hay dos versiones de lo que pasa normalmente en esas discusiones con los hijos. Una es que uno crea el espacio para hablar, que es lo que estamos acá sugiriendo, que de pronto puede ser lo ideal porque usted está preparado para hablar e informar sobre un tema. Y la otra es las oportunidades que se presentan en el día a día cuando llegan las preguntas o cuando hay una situación que vamos por la calle y de pronto vemos una pareja homoparental y existe la pregunta sobre por qué esas dos personas están cogidas de la mano. Entonces, esos dos espacios es importante diferenciarlos porque en los dos, aunque uno piense que en el de la pregunta espontánea no vas a estar preparado y puedes embarrarla, sí hay una forma de responder sin tener que caer en la desinformación y la respuesta es muy fácil y es
decirle que no saben y está bien no saber, pero que podemos investigar juntos, y ese investigar juntos es muy chévere porque les permite a ustedes guiar esa respuesta y que sus hijos sepan que ellos pueden ir a ustedes a buscarlos, y que si no saben la pregunta pueden hacerlo juntos. Y si lo hacemos desde temprana edad, después, siendo adolescentes, va a ser mucho más fácil tener esas conversaciones que son más difíciles, más complejas, y que también nosotros quisiéramos que ellos compartieran con nosotros, como será que sí es el momento para hablar sobre las relaciones sexuales, sobre cómo protegerse. Si ya desde chiquitos estamos teniendo esas conversaciones sobre esos temas, cuando grandes ellos solo se van a acercar a ustedes a hacer esas preguntas cuando las necesitan, que es algo que también es muy importante. Esa pregunta solo va a existir en el momento indicado. Mi mamá tenía una pésima maña que era que me respondía todo a su debido tiempo. Y digo que es una pésima respuesta porque ese era el momento para responderla. Si yo le estaba preguntando de dónde vienen los bebés, no significa que ella me tenía que explicar las relaciones sexuales y que el papá y la mamá hacen esto. No, ella me podía explicar adaptado como a lo que yo podía conocer como niña de 6 años, cómo llega un bebé a la panza de la mamá. Entonces, es importante ver de qué manera tú vas a ir respondiendo con la información que te da tu hijo. Entonces, es ir indagando, qué es lo que poníamos acá, qué es lo que está pasando. Entonces, si mi hija me dice, ¿por qué esta pareja se está dando besos? Yo le puedo decir porque se quieren mucho, porque se están expresando su amor, pero también si hay una pregunta más complicada como de un concepto de qué es lesbiana, yo puedo indagar primero por qué tiene esa pregunta. Si está muy pequeña y a mí me sorprende, yo digo, bueno, de pronto, ¿dónde la escuchaste? ¿Dónde la escuchaste? Porque a veces de pronto ni siquiera estaba diciendo lesbiana. Otra vez escuchamos un papá que decía como, no, es que me preguntó que era lesbiana, pero me estaba pronunciando mal la palabra y no estaba diciendo lesbiana. Y yo le empecé a contar todo un cuento y me enredé un montón y no sabía, y la niña estaba súper confundida porque no era esa la pregunta. Entonces, es súper importante conocer por qué suscitó esa pregunta sin reclamarle, pero sí decir como, ay, pero ¿y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo has visto? Si la niña dice, no, es que Pepito dijo que un niño de este curso es así. Entonces uno puede decir, ah, ok, como que ya esa información a ti te va a permitir dar una respuesta que sea adecuada a lo que necesita conocer en ese momento. No sé si Ari quieres complementar. Si algo chiquito es si vamos a buscar otra fuente de información, mejor corroborarla primero. Entonces, si lo pueden de pronto buscar antes, si pueden saber cómo de pronto, porque a veces nos ha pasado que algunos papás, algunas mamás, pues entran de una vez a internet y les están mostrando la pantalla, y pues claro, cuando buscamos algunos de estos conceptos de sexualidad, pues va a salir mucho material pornográfico, mucha información que de pronto no es confiable. Entonces mucho mejor si ustedes desde antes de pronto ya han buscado algo, van a decirle, bueno, tal día vamos a acordar este día para hablar sobre este tema. Ustedes buscan antes de pronto esta información, porque si lo hacemos enseguida puede que haya mucha información, mucha desinformación también. Entonces, chévere si desde antes conocen esos medios o esas fuentes que pueden consultar. Sí tenemos algunas páginas o fuentes que pueden consultar. Bueno, una de esas es la página de Muri, por ejemplo, en Instagram, pero también hay algunas como Planned Parenthood, hay Sí. algunas como Ay, Sexperto. Dale, se las voy a mostrar. sí, Ok. súper eso. Este es Planned Parenthood. Uy, pero Plan Pánico es una Muy fácil de usar. organización de izquierda. Pues más allá de la ideología política de la organización, tiene fuente muy, muy confiable sobre sexualidad. O sea, es una organización que igual está basada en evidencia, que está basada en todos los organismos internacionales. Ven, pero esa página es terrible. Eso es de ideología de izquierda, es una ONG de izquierda comunista, el Plan Pánico.
Bueno, ahorita no vamos a hablar de ideologías ni de la parte política, pero sí es información confiable que si ustedes igual la pueden mirar, la pueden revisar, esta es información que ustedes les damos, como les estamos diciendo, la tienen que revisar como padres, como cuidadores, dependiendo también de los conceptos que tengan, pero sí sabemos que es fuente basada en evidencia, que además tiene clarísimos cuáles son los derechos sexuales y No. Igual la idea, o sea, nosotros les damos opciones de la información a la que ustedes pueden acceder, pero finalmente son ustedes quienes deciden No, cuál es pero la me mejor me información. preocupa mucho que ustedes tengan a Plan Parenthood como referente porque es una página muy compleja, maneja muchos temas comunistas de izquierda y habla mucho de la tema de ideología de género. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso que nos estás diciendo. Claro que sí, bueno, lo vamos a tener en cuenta. También otra forma de acercarnos como a estas conversaciones o a estas investigaciones que yo les estaba diciendo es por medio de los libros. Hay libros para niños y niñas que hablan, por ejemplo, de cómo vienen los bebés al mundo, que son con ilustraciones que facilitan mucho más la conversación, también de quién soy yo, de las personas diferentes. Entonces, chévere si podemos conseguir este tipo de literatura infantil que permite que la conversación sea mucho más guiada, que tiene como imágenes que ayudan un montón a este tipo de conversaciones. Sí, y ahí también nos está diciendo incluso Pilar, cómo leer libros en la noche adecuados para la edad que traten estos temas. Incluso, digamos, podemos empezar a hablar de la diferencia, no tenemos que empezar a hablar como tal de orientaciones sexuales ni conceptos que no conozcan los niños y niñas, pero sí, digamos, algunos temas sobre diversidad, incluso también puede tener que ver como sobre los colores de piel, sobre cómo podemos respetar, no, digamos, conductas violentas solamente porque una persona es diferente a mí. Entonces, es súper importante como poder también adaptarlo. Acá les damos algunas fuentes como para que ustedes se informen, pero estas fuentes también, digamos que son fuentes que son para personas un poquito más grandes, es para que ustedes tengan claridad de algunos conceptos, pero que les puedan mostrar. También hay muchos videos, hay unos videos que no se deben usar en YouTube, pero hay muchas otras que ahorita de pronto podemos mencionar, que también les pueden ayudar, porque pues igual los recursos audiovisuales pueden ayudar muchísimo. Y listo. Creo que eso por ese lado. Me preocupa mucho el tema de esa página que nos daste como referencia. Juan Carlos, acá no, pues no estamos hablando de ideología, lo estamos haciendo basado en la evidencia. Estos son investigaciones que llevan mucho tiempo, están marcados por las políticas internacionales, que igual pues no las podemos negar, que son los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos. Entonces, No, pues, pero es que si quieres Plan podemos Parenthood es hablarlo en otro momento. Y hay otras páginas que también puedes consultar, pues si no te sientes tranquilo con Planned Parenthood, hay otras partes, hay unas de pronto también distritales, incluso hay una que se llama Sexperto, que es un poquito para los que son un poquito más grandes. Si están en la adolescencia, es una página muy confiable que les responde de una vez las preguntas sobre sexualidad. Y bueno, podríamos también discutir otras Ven, páginas. pero es que, perdóname, es que Plan Parenthood es un organismo político, una ONG muy complejo, que maneja muchos temas de izquierda. Bueno, vamos a continuar porque o si no nos quedamos como en eso y va a ser muy difícil. Creo que para eso de pronto podemos tener un espacio aparte. Queremos traer un caso práctico para que nosotros como les demos como un ensayo de cómo se debería responder esa pregunta. De pronto, no todas las preguntas se van a responder de la misma manera, pero por lo menos vamos a tener una idea. Entonces, no sé si Ari, tú quieres ser la niña o, y yo soy la mamá o al revés. Listo, ¿Tú eres la niña? listo, yo soy la niña. Listo. Entonces, digamos que el contexto es que estamos en la sala y la niña está jugando en con sus juguetes y le hace la pregunta. Listo. Mami, mami, Sí, dime. ¿por qué no puedo darle un beso a Pepita? ¿Por qué me estás preguntando esto? Porque en el colegio me dijeron que no podía darle un beso a Pepita. ¿Y tú intentaste darle un beso a Pepita?
Pues es que estábamos jugando a la familia y entonces pues yo me acerqué y entonces yo la estaba intentando besar, pero pues ella se corrió y fue a contarle a la profesora y me regañaron. Sí, claro, pero es que acuérdate que tu cuerpo es diferente al de Pepita y por eso es importante que tú respetes el cuerpo de Pepita. Si era un juego, también es importante que igual tú le preguntes si le puedes dar un beso, si le puedes dar un abrazo Pero si ya dijo que quería jugar, pues ya sabía que íbamos a jugar a la familia, pues siempre hay besos en la familia. sí, claro, pero es que si ella dice que sí quiere jugar, no significa que entonces tú también la puedes empujar, la puedes abrazar, puedes hacer lo que quieras con ella. Es importante que tú le des la posibilidad de preguntarle si ella quiere o no tener ese contacto contigo. Con eso tú estás respetando el cuerpo de ella. O sea, entonces no la puedo besar. Siempre tienes que preguntar. Es mejor que no lo hagas sin preguntar. Y si ella me dice que sí la puedo besar Le puedes dar un beso en la mejilla, y en la boca, en la boca no. ¿por qué? Porque la boca lo hacen los adultos. Los adultos para demostrarse afecto se dan besos en la boca. Y tú como todavía eres una niña, no es momento de que hagas eso. ¿Listo? Entonces esa sería más o menos como un ensayo de qué sería, pero la idea es que tú vayas respondiendo como poco a poco. Mm, siempre el por qué no es como, no puede ser como porque sí y porque yo digo, sino que tiene que tener sentido para esa persona, pues, para esa personita, tiene que tener sentido la respuesta que tú le estás dando. ¿Que te dieron una respuesta? Sí. Ay, sí, perfecto. Sí, Exacto. listo. Entonces, no sé si ustedes quisieran como hacer alguna pregunta que les hayan hecho y con eso también les podemos ayudar a ustedes como a resolver dudas que han tenido, que se les han presentado, que los han sorprendido o de pronto que se les ocurren que pueden suceder para también ayudarles con eso. Sí, muy importante este límite y como estábamos hablando, no es solo lo que queramos porque pues a veces de pronto a los 8 años ya conocen un poquito más los límites de otras personas, pero cuando son más chiquitos como, pero yo quiero, e incluso les puede pasar con ustedes. Entonces ahí desde la relación con ustedes es como yo también soy una persona que tiene emociones y también tenemos que aprender, digamos que a tener en cuenta las emociones de las personas alrededor y no solo las propias porque también de alguna forma, como las otras personas se sienten, también me afecta a mí y como yo me siento, también afecta a las otras personas. Ujú. Sí, perfecto. Y yo creo que una forma muy fácil de explicarlo puede ser con dibujos. Yo lo he hecho en mi salón de clase y es como si esta eres tú, tú tienes un espacio personal. Yo de hecho uso la galleta de jengibre, les voy a mostrar más o menos cómo yo lo hago. Les dibujo como la galletica y les digo, este eres tú. Y les muestro así. Me voy a poner mi cámara que no me estoy viendo para ver si... Listo. Entonces les muestro como este eres tú. Y este es tu espacio personal. Y mostrarles que todas las personas tienen un espacio personal, esa burbujita, ese espacio personal. Y el espacio personal se puede pasar solamente si preguntas. Yo algo que hago mucho y creo que es importante como instaurarlo como una práctica saludable es siempre preguntar si te puedo dar un abrazo, si te puedo dar un beso. Si yo mantengo este discurso con mis hijos, va a ser mucho más fácil para ellos hacerlo en su día a día, así como les enseñamos a decir gracias, por favor, también siempre preguntar constantemente si se pueden acercar al otro, eso sobre todo cuando están muy chiquitos, que todavía están en esa etapa de desarrollo donde creen que son los únicos que existen en el mundo y pasan por encima de los otros, que realmente no es intencional, sino que hace parte como de sus habilidades que están en desarrollo. La idea es empezarles a dar como esa idea de que
existe un límite con el cuerpo de la otra persona, cómo es ese límite, también de que si es una conducta que se está repitiendo mucho y que de pronto hay muchos reportes del colegio como, ay, es que ella abraza mucho a los amigos, ella se les tira encima, ella quiere darle besos todo el tiempo, entonces tener como espacios de conversación, así como de sentarse, dibujar con ella y explicarle. Eso yo tengo así niñas en el colegio y ha funcionado mucho eso. Algo que también pueden hacer es recordarles eso con un dibujo o con una manilla. Entonces yo también lo que hacía era dibujarles en la manito como, acuérdate que esto significa que tú puedes decir para, pero que también la otra persona puede decirte para. Y si paras, ya tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo porque sabes que la otra persona no le está gustando. Entonces eso es súper importante, sobre todo en estas edades que estamos manejando, que ellos tengan la posibilidad de acordarse. De pronto ya cuando tienen 10 años no quieren un dibujito en la mano, pero una manilla les puede recordar a ellos todo el tema de los límites. Sí, aquí están haciendo también otra pregunta de a qué edad puedo tener novio. Importante saber qué edad tiene tu hija o tu hijo, y preguntarle, bueno, ¿qué es tener novio para ti? También indagar, como estamos diciendo, siempre intenten indagar de alguna forma por ese concepto que están teniendo o cuál es esa necesidad, quién te dijo eso, alguien a tu alrededor tiene novio, y indagar un poquito por eso, pero ya digamos si te dice, bueno, pero ¿a qué edad? Pues sí hablar que cuando ya esté un poco más grande, cuando empiece a conocerse y a relacionarse de otras formas con otros niños, otras niñas, pues ahí digamos que bueno, a establecer ciertas conversaciones, pero importante saber que de pronto están en una edad en la que todavía no sabemos ni siquiera qué es ser novios, qué es ser novias, entonces también indagar un poquito sobre esto, también mostrándoles que si no sabemos qué es ser novios o ser novias, pues no podemos tener un novio porque no sabemos qué es eso. Entonces es digamos otro ejemplo que les podemos dar ahí. También están preguntando cómo hoy en día un niño puede ser amable con una niña sin que pase al extremo de machista. Ahí creo que también respondieron, pero lo más importante es que tenemos que tratar a las otras personas con respeto, así sean niños o niñas. Eso es lo que también queremos como un poquito mostrarle a nuestros hijos, nuestras hijas, que siempre digamos que la amabilidad tiene que ser pues hacia las otras personas, respetar el consentimiento, así sea niño o niña, una persona adulta, una persona pequeña, siempre lo tenemos que respetar más allá del sexo de esa persona. Entonces, como que no estamos buscando para nada, digamos, diferenciar esta amabilidad, esta prevención, solamente en eso. ¿Qué más? Por ahí están diciendo. El de cómo llegué a tu barriguita depende mucho de la edad. Cuando están muy pequeños pueden hablar con apoyo de libros que les tengo pendientes, puedo escribirle a María C. una lista de libros que son muy buenos para tener estas conversaciones. Eso ayuda mucho, pero también podríamos decirles a los niños que el óvulo fue fecundado por un esperma y que a partir de eso se empieza a crear todas las partes del cuerpo. No tenemos que ser tan específicos de dónde salió la esperma, de dónde salió el óvulo, como que toda esa conversación de antes puede esperar mucho después y ellos mismos les van a ir dando pistas de cuando necesitan esa información y siempre, siempre, siempre usen los nombres reales, porque cuando decimos que llegó una abejita, la florecita y entonces salió todo eso, se crea toda esa desinformación. Entonces, si usamos los nombres reales, estamos haciendo dos cosas. Primero, les estamos dando la información correcta y segundo, estamos quitando toda la incomodidad y vergüenza que genera cambiar los nombres. Porque nosotros normalmente no vamos al médico a decirle a la mano de otra manera. Si yo me corté en la mano, yo no digo, ay, es que en esta cosita tengo una cortadita, sino que yo digo, me corté en la mano. Lo mismo tiene que pasar cuando pasa, por ejemplo, una infección urinaria. Perfecto ejemplo para poder tener esa conversación con sus hijos. Tienes una infección en el pene. Es muy importante que tú uses ese tipo de lenguaje con ellos. Con eso le estás quitando toda esa vergüenza e incomodidad que conllevan esas palabras cuando les cambiamos el nombre. Sí. Aquí otro ejemplo, mi hija me preguntó qué era un sex shop cuando pasamos al frente de una de estas tiendas. Pasa muchísimo y pasa muchísimo también con los moteles. Importante que nuestra reacción, o sea, yo sé que puede ser escándalo, o sea, ustedes por dentro pueden estar gritando y corriendo y de todo,
intenten como de verdad no reaccionar así tan abruptamente, porque también pues ha pasado que les dicen, no, es que es un lugar donde va la gente a hacer cochinadas o a comprar cochinadas, y ya con ese mensaje le están dando un mensaje de sexualidad. Claro, no es la edad para que sepan que es un sex shop, que es un motel, pero con eso ya le están dando un mensaje que a largo plazo pues va a decir, o sea, la sexualidad es cochina, cualquier tipo de encuentro sexual es cochino. Entonces intentemos no usar este tipo de palabras, y por el contrario, como estaba diciendo ahorita Delfina, no tenemos que profundizar, van a encontrar estos juguetes, y estos juguetes no para nada, tienen que mencionarles, es donde personas adultas mayores de edad van a comprar algunos juguetes que tienen que ver con su sexualidad. Dependiendo de la edad, dependiendo si ya saben qué es sexualidad, si ya saben qué son los encuentros sexuales. Si no, no tenemos que profundizar en esto, podemos decir que es una tienda a la que van adultos, y ya, o sea, no tenemos que tampoco dar más información de la que nos están pidiendo, ni pasarla, digamos, a información que tenga que ver ya con tabúes o con prejuicios que tengamos. También está, dale, dale. Dale. Que dicen, ¿cómo sé si mi hijo quiere saber más? Y ahí es donde tenemos que poner en práctica nuestras habilidades de indagación cuando nos están preguntando. O sea, si yo ya respondí la pregunta y él no me dijo nada más, hasta ahí llegó, y no tenemos que como forzarlo, como a, ay, mira, ya que me hablaste de esto, entonces también esto y esto y esto, a menos de que hayan quedado cosas inconclusas. Entonces la idea es que indaguemos y que ellos van a estar listos para irles preguntando de acuerdo a lo que necesiten en el momento. Ujú. También, bueno, exploración, juegos de exploración del cuerpo. Sí, los juegos de exploración del cuerpo van a suceder, sienten curiosidad, sobre todo, digamos, si ven a un niño sin ropa, digamos, yo soy una niña y tengo una vulva y veo a un pene, pues voy a sentir curiosidad, digamos que me va a dar curiosidad. Ya digamos que cuando empiezan a hacer sonidos, cuando empiezan a tener cierto tipo de movimientos que no deberían por qué conocer, eso digamos que ya no está normal. Puede ser que haya habido exposición a pornografía, o puede ser que haya otro tipo de conductas. Entonces sí es importante por prestarle atención. No es, digamos que ponerle un tinte de que todo va a ser sexual, porque digamos que hay veces que los niños y las niñas solo lo hacen, pero pues ni siquiera es porque hayan visto algo. Pero sí estar atentos y atentas ya a sonidos muy explícitos, a movimientos mucho más explícitos, porque la exploración del cuerpo pues va a suceder, pero también importante que sea entre pares y no entre personas, digamos, mucho mayores, ya digamos 2 años de diferencia o mucho más. Digamos que ya eso no está normal, y la idea sí es que tengamos cierta precaución a cualquiera de este tipo de encuentros. Ahí también quisiera mencionar el paso de hablar de la sexualidad como biología a placer. Esto igual empieza desde muy chiquitos y muy chiquitas, cuando empezamos, digamos, todo este tema de dejar de tildar todo, digamos, como es cochino, es feo. Digamos que desde ahí ya estamos dando un enfoque en sexualidad más allá de la biología y más allá incluso del mismo placer, como algo que es normal y que hace parte del cuerpo de las personas. Ya cuando empezamos a hablar de orientación sexual, ya cuando empiezan a haber relaciones con otras personas, pues ya empezamos a hablar de que igual cualquier tipo de encuentro o cualquier tipo de cercanía con una persona, así sea un abrazo, no me puede producir dolor, no me puede hacer sentir incómodo, no me puede, digamos que, producir tristeza. Si me pasa algo así, ya eso deja de ser, digamos que, algo que yo estoy consintiendo, y es una señal de alerta. Entonces, si a nuestros hijos no les gusta que le demos besos aquí en la cabecita, pues tenemos que aceptar eso. Sé que a veces puede ser duro como mamá, como papá, porque a nosotros nos encanta besarlos, apretarles los cachetes, pero si nos están diciendo que no, pues desde ahí ya les estamos enseñando que ningún acercamiento a su cuerpo debe ser doloroso, debe ser brusco, debe ser, digamos que algún encuentro negativo, siempre tiene que ser algo positivo. Y así va a ser mucho más fácil ya cuando sean adolescentes, que entiendan, o cuando quieran iniciar su vida sexual, sea el momento el que sea, digamos, ya cuando sean mucho más grandes, pues que sepan que es normal, es importante que sepan que ningún tipo de encuentro debe ser doloroso, y si van a tener algún tipo de encuentro sexual, siempre tiene que ser placentero, y no digamos que debe ser fuerte, no debe ser malo para ellos, no debe ser un secreto. También es muy importante. Bueno, creo que tenemos que continuar, porque si no, no Sí, sí. acabamos con el resto, pero tenemos pendientes esas preguntas que tienen ahí para más adelante, pero queremos como completar el tema también. Acá con lo que estaba hablando Ariana, que es súper clave, es que es consentimiento. Entonces, súper importante, acuerdo mutuo. O sea, las dos partes tienen que
que están participando de esta actividad, situación, relación, entre otras pues, como situaciones que se pueden presentar, tiene que tener estas características. La primera es que se da libremente, es decir, que si una persona todo el tiempo te está diciendo, ay, quieres ser mi novia, quieres ser mi novia, quieres ser mi novia, y tú finalmente dices, ah, bueno, sí, ya no hubo consentimiento porque hubo presión. O que la persona dices, ay, quieres ser mi novia, pero después te empiezas a tratar mal, no quieres que te trate mal, pero entonces seamos novios. Eso también es una forma de manipulación que hace que se rompa ese consentimiento y claramente bajo sustancias psicoactivas. Tiene que ser específico. Ahorita lo que estábamos hablando de que Ari decía, no, es que como ella dice que quiere jugar conmigo, entonces pues ya yo le puedo dar abrazos, besos, puedo hacer lo que yo quiera. Precisamente es hablar de eso, de que ella solamente dijo sí a jugar, ella no dijo sí a abrazos, besos y lo que tú quieras. Entonces, muy importante que eso quede claro dentro del consentimiento, que éste sea informado, solo se puede consentir si tiene toda la información. Si yo no sé qué es un beso y no puedo aceptar, o, o sea, el hecho de que yo acepte algo que yo no conozco significa que no hubo consentimiento y que es reversible. Yo puedo decir que sí quiero jugar con mi amiga, pero después cambiar de opinión y eso es totalmente válido. Entonces con esto les queremos mostrar un video que es muy chévere para poder establecer esta conversación. Si no tienes claro cómo funciona el consentimiento sexual, imagina que en lugar de sexo hablamos de preparar una taza de té. Tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos como, sí, gracias, me encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos están como, no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té, o no. Pero sé consciente de que ellos podrían no beberlo. Y si no se lo beben, y esta es la parte importante, no les hagas beberlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té, por mucho que hayas hecho té. Y si dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. Y ya está, no les hagas té. No les hagas beber tu té, no te enfades con ellos por no querer beber té. Te lo han dejado muy claro. No quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después cuando te llega, resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacer té, pero siguen sin tener la obligación de bebérselo. ¿Antes querían té? Ahora no. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda una tetera en hervir y en añadir la leche. Y no pasa nada porque la gente cambie de opinión, y tú seguirás sin tener derecho a hacerles beber tu té. Y si están inconscientes, no les hagas té. La gente inconsciente no quiere té. Y no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. También es posible que te dijeran que sí cuando todavía estaban conscientes y les preguntaste si querían té. Pero mientras ponías a hervir el té y añadías la leche, ellos se quedaron inconscientes. Ahora tu deber es tirar el té, asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo y, sobre todo, no le hagas beber té. Vale, antes dijo que sí, pero ahora está inconsciente. Y las personas inconscientes no quieren el té. Si alguien quiere té, empieza a beberlo y antes de terminarlo se desmaya. No sigas metiéndole el té por la garganta. Asegúrate de que están a salvo, porque la gente inconsciente no quiere té. Créeme. Aunque alguien quisiera té en tu casa el pasado sábado, no quiere decir que quieran que les hagas té todo el tiempo. No quieren que vayas a su casa inesperadamente y les fuerces a beber té diciendo, pero querías té la semana pasada. O despertarse y encontrarte metiéndoles té por la garganta diciendo, pero anoche querías té. Si entiendes hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a beber té cuando no quieren té, y eres capaz de aceptar que la gente no quiera té, ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? En el té y en el sexo, el consentimiento lo es todo. Y ahora, si no os importa, me voy a hacer una taza de té. Listo. Listo. Bueno, entonces igual lo solemos utilizar con pues un poquito más grandes, como cuando ya estamos hablando sobre relaciones sexuales. Creo que igual nos sirve a nosotros y a nosotras como papás, como mamás, en nuestras relaciones también de pareja,
reconocer cuando no estamos dando el consentimiento y cuando de pronto ya se puede convertir en una violencia sexual, pero es un video muy claro que nos permite ver pues que muchas veces el consentimiento sexual, digamos que lo interpretamos como una zona gris y como algo que no se sabe bien cuándo se da, pero acá es muy claro que así como el té, pues cuando no es no, y hay muchas personas que de pronto les puede costar decir que no, entonces también tenemos que reconocer pues esos límites, ver el lenguaje también corporal de las otras personas como para reconocer esos límites. Están pidiendo el enlace del video del té, yo creo que al final sí les podemos dejar algunos enlaces para, por si quieren consultar, por si los quieren usar, ahí lo podemos hablar. Mm, Yo quería complementar que algo que pasa como que también podemos ir abordando con las amistades es, por ejemplo, la típica de, es que como es mi mejor amiga, tiene que jugar siempre conmigo. Esa es una oportunidad perfecta para hablar de respetar los límites de la otra persona. Y muchas veces la respuesta, hay veces es como, todos somos amigos y todos nos tenemos que querer y no siempre es así. Hay gente que a uno sencillamente no le cae bien y no quiere jugar con esa persona. Entonces podemos cambiar el discurso más a busca personas que sí quieran compartir contigo, que disfruten de tu compañía. Eso es algo que es súper, súper clave para que las personas también aprendan a valorar que su compañía es importante y que ellos son importantes dentro de esos vínculos y que también están respetando los límites que se está poniendo la otra persona. Entonces, desde las amistades, nosotros podemos empezar a instaurar ese tipo de conceptos. Hay que tener en cuenta que el tema del consentimiento, pues como decía Ari, existe ya en temas como de violencia sexual desde los 14 años, pero siempre podemos empezar a hablar de consentimiento de otras maneras, respetando límites, como que siempre usando esas palabras como que son mucho más claras para ellos. mm, Listo. Ahí pues también el consentimiento y empezar a enseñar los límites desde primera infancia y desde temprana edad también nos va a ayudar a la prevención de violencia sexual y el abuso sexual. Es muy importante que entendamos que igual estas categorías, por ejemplo, lo que estamos hablando de los estereotipos y los roles de género, han hecho que igual unas se consideren como mejores que otras y que muchas veces se den unas relaciones de poder que permiten estas dinámicas. Entonces, por ejemplo, también pasa como, no, pues es que es mi esposo, entonces yo tengo que cumplir mi deber de esposa y pues termino teniendo esa relación sexual a pesar de que yo no quería dar mi consentimiento. Eso se puede esconder, digamos, un montón de violencias dentro de esa relación, pero que generalmente pues terminan igualmente siendo violencias y que se esconden pues por estas ideas de poder y de control que se han dado, digamos, históricamente. Entonces la idea es que en nuestras relaciones también como que pensemos cómo a nuestros hijos y nuestras hijas algunas veces les imponemos esto, por ejemplo, lo del poco consentimiento con su propio cuerpo y no les damos la oportunidad también de ellos y ellas entender que también si ellos dicen que no, es no, así sea mi tío, sea mi tía, sea mi abuelo, mi abuelita, mi papá, mi mamá, cuando yo digo que no, pues la otra persona que me quiere siempre me ha respetado eso, entonces para mí va a ser mucho más fácil, pues más adelante decir que no y saber que por más de que de pronto haya una relación de poder o haya otro tipo de relaciones, puedo establecer ese límite. Por eso es tan importante que pues reconozcamos desde primera infancia este consentimiento, que le demos, digamos, toda la cavidad. No necesariamente tenemos que hablarlo desde el tema sexual, como está diciendo Delfina, puede ser con mis amistades, puede ser con mis primos, con mis primas, cuando yo no quiero jugar un juego, cuando yo no obligo a otro niño, otra niña a jugar el juego que yo quería jugar. Todo esto nos va a permitir de alguna forma prevenir esa violencia, ese abuso, tanto por parte pues de nuestros hijos e hijas como por parte de otras personas. Y también les va a ayudar a ser muy críticos y críticas en las relaciones pues a largo plazo, que puedan decir, esto a mí no me gusta, esto a mí sí me gusta, a mí desde la casa siempre me enseñaron que yo podía poner mis límites, que se respetaban y si esta persona no los está respetando es porque no me quiere. Ya, no es porque me quiera y porque a mí me gusta esa persona y es que me quiere y por eso me controla, para nada. Entonces esto es lo que también intentamos mostrarles con todas estas técnicas, con todos estos tips que podemos usar desde primera infancia para que a largo plazo pues se reduzca al máximo la violencia o la probabilidad de alguna situación de violencia. No sé si quieres complementar algo. Sí, yo quería
a complementar que hay dos cosas importantes. La primera es la agencia del cuerpo que le estamos dando a nuestros hijos y a nuestras hijas, desde lo que decía Ari, de permitirle decidir a quién quiere saludar y de qué manera lo quiere saludar. Y lo segundo es todo el tema de entender que si yo establezco un canal de comunicación desde muy pequeños, va a ser mucho más fácil que ellos reporten que hay una conducta que no es adecuada, que está sucediendo en su entorno. Porque ¿qué pasa? Los niños y niñas son más vulnerables a la violencia. Normalmente, pues normalmente no, sino la mayoría de casos que se presentan son de alguien cercano o conocido, que es distinto a lo que uno creería que es de alguien externo, alguien desconocido. Es muy baja la probabilidad de que eso suceda, es más probable que sea de alguien que conocen, de alguien al quien le tienen confianza, y saber que yo a alguien de confianza le puedo decir que pare, que no me gusta, que le puedo contar a mi mamá que eso que está haciendo esa persona no me está gustando, que le puedo contar a mi papá que esto está pasando. Es súper importante que esas dos cosas siempre estén abiertas para que ellos puedan responder, o que si también ellos vieron que eso estaba pasando, ellos puedan contar sobre lo que está sucediendo. Y ya con esto, la idea es que empecemos a hablar de cuáles son los tipos, las consecuencias. Bueno, van primero las consecuencias, me confundí, pero bueno, importante también saber las consecuencias para poder reconocer cuando estos cambios están sucediendo en nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, lesiones y marcas, que seguramente son las más evidentes, todo el tema de ETS, los dolores crónicos. Entonces, claramente como papás tenemos que estar muy pendientes de esos cambios de comportamiento. Ahorita hablábamos de cosas que pasan por la etapa de desarrollo y pasan porque están expuestos a una situación de violencia. Por ejemplo, cuando están entre los 3 y los 4 años pasa mucho que se tocan los genitales porque están explorándolos, porque sienten incomodidad, se están adaptando como a entender como esa parte de su cuerpo. Eso hace parte de esa etapa de desarrollo y de ese momento, pero hay formas en las que ellos se acercan como a sus genitales que hacen que uno note que eso no es una exploración, sino que es una alarma. Entonces, por ejemplo, que estén haciendo movimientos o sí, como gestos que son más adultos, como más, sí, como que tienen un carácter distinto. Es importante como también como cuestionarse un poco eso, igual indagar con los hijos, también decirles que hay un espacio para hacer eso. No es como prohibirlo, porque lo que les decía es como parte de la exploración, sino hay un espacio para todo. Entonces lo puedes hacer en tu cuarto, lo puedes hacer en el baño, pero que esa persona, pues esa personita esté como sintiéndose segura de que también es válido como conocer su cuerpo de esa manera. Pero volviendo como a las consecuencias, también está todo el tema de sentimiento de vergüenza y culpa. Entonces, mucho cuidado con que en el reporte después uno no regañarlo de por qué contó tan tarde o porque no me habías dicho antes, sino que en verdad esa persona se esforzó mucho para poder llegar a contar, baja autoestima, que claramente hay cosas que ponemos acá que pueden ser respuestas a otras cosas, a bullying, a un mal día, pero entonces por eso hay que estar alertas como de distintos factores que se presentan, siempre tener como un reporte de lo que pasa en el día, todo el tema de comportamientos, afectividad y sexualidad. Esto es importante para que lo tengan en cuenta también para cuando crezcan. Estas mismas consecuencias suceden después de estar expuestos a una violencia basada en género. Y el aislamiento y afectación en redes sociales y trabajo. Esto tema de redes sociales es súper importante. Ahora, si nuestro hijo tiene acceso a los datos, a tener un celular desde muy temprano, de qué manera yo estoy controlando la forma en la que él o ella se está acercando a esas redes sociales, que claramente pueden ser muy peligrosas. También le están permitiendo conectarse con sus amigos, pero de qué manera yo estoy vigilando ese tipo de relaciones. Sí, ahí también un tip, si ya tienen alguna red social, si tienen hijos e hijas pues más grandes que ya puedan tener red social,
siéntense un día con ellos y con ellas a ver su feed, a ver qué les aparece, porque ahí con que se sienten 5 minutos ya el algoritmo les va a mostrar lo que suelen mirar todo el tiempo. Y ya con eso ustedes reconocen facilito, sin invadir, sin nada, pues como, ay, ven, yo me quiero sentar a ver, muéstrame esos TikToks. Y les va a empezar a salir el algoritmo y les va a mostrar todo el contenido que están viendo. Entonces ahí ya pueden empezar a abordar ese contenido, como, ah, mira, yo vi ahí que están diciendo esto, ven, hablemoslo, tomémoslo ahí en cuenta, como que es una de las formas como mucho más fáciles de abordar esto, pues digamos, eso sí, cuando están más grandes, porque igual se supone que TikTok y todas estas redes sociales es a partir de los 13 años, entonces también como tener esto en cuenta. Acá están mencionando qué actitud podemos tomar cuando tienen estas iniciativas de fricción en el caso de los niños, solo dejarlos y explicarles que es un tema muy íntimo, pues como estaba diciendo Delfina, decirles que es algo íntimo, pero también que hay espacios para hacerlo. Como es algo que es privado, que pronto estás tocando tu cuerpo y tus genitales, entonces pues hay un espacio, puedes hacerlo digamos en tu cuarto, cuando estés a solas, y hay momentos para hacerlo y no lo vamos a hacer pues en cualquier momento y expuesto pues a otras personas, porque también estamos exponiendo a otras personas a que vean nuestro cuerpo y intentar siempre como hablarlo desde ahí. Listo, si quieren entonces sigamos. Ya entonces aquí pues ya les vamos a hablar como de unos tips un poquito más específicos de cómo prevenir las violencias sexuales. Entonces hay varias acciones otra vez que podemos hacer. Una de ellas es hablar de las diferentes partes del cuerpo. Recuerden otra vez genitales, no nos dé pena decir pene. Muy importante, siempre que le preguntamos en primera infancia, bueno, incluso hasta sexto, hasta 6 años, más o menos 7 años, les preguntamos cuáles son los genitales que tienen los niños y suelen decir el pene y no reconocen los testículos. Entonces también llamemos a los testículos, que sepan que, pues que igual se los tienen que lavar, por ejemplo, los tienen que cuidar y hablarlos por su nombre. Nada de las bolitas, nada de las pepitas, todo esto, pues ya hemos enfatizado mucho en esto, pero si es de pronto no una forma de prevenir siempre la violencia, aunque sí nos puede servir, pero también de identificarla en caso de que esté sucediendo. O sea, nos puede ayudar enseguida como a saber que a mi hijo, a mi hija, pues le están tocando sus genitales. Enseñar qué partes del cuerpo son íntimas, enfocándonos en la parte de íntimas a las situaciones. Porque a veces cuando les decimos como esas partes no se tocan, pero tenemos que ir al médico y le tienen que revisar esa parte, pues entonces queda como que, como así, pero no se tocan, pero este médico me las está viendo, no entiendo. Entonces muy claros, muy claras con los límites de estas situaciones y en qué situaciones sí se pueden ver. Entonces, por ejemplo, los genitales o el pecho se ven en algunas situaciones en las que ustedes estén presentes, muy importante, siempre con el consentimiento de ellos y ellas. Entonces, así las estemos bañando, los estemos bañando, cuando ya les podamos preguntar, decirles, mira, te voy a lavar tu pene en este momento, ¿me das permiso? O te estoy lavando el cuerpo, ¿me das permiso? Siempre con el consentimiento y así desde ya les estamos enseñando que todas las partes de su cuerpo se respetan, así ustedes sean los papás y las mamás. También que si en algún momento alguien por razones de salud va a mirarles, digamos, algún genital o si les está doliendo algo, ustedes siempre tienen que estar presentes. No pueden estar a solas con esa persona, no puede ser otra persona externa, ustedes siempre tienen que estar presentes. Y ya hay otras partes que, digamos, vemos en algunas situaciones más específicas, por ejemplo, si tenemos un vestido de baño, pues me van a ver las piernas, pero si una persona me empieza a tocar las piernas y yo no quería, pues la idea es que yo pueda decir que no y que sepan que son unas partes que son íntimas y que bajo esas condiciones se deben ver. También, pues eso es hablar también de los límites del cuerpo, también digamos que saber con qué personas me siento cómoda, con qué personas no me siento cómoda mostrando esto, quiénes son las personas de confianza, muy importante. Los niños y las niñas siempre responden mamá, papá, también que sepan su nombre es importante, que sepan ustedes cómo se llaman de pronto para que los puedan contactar en algún momento y que sepan que hay unas personas de confianza. Estas personas de confianza, muy importante que les enseñen que nunca les van a hacer guardar un secreto malo. Esto quiere decir que nunca les van a hacer sentirse mal con algún secreto, que les van a decir que guarden algo que a ellos y a ellas les está haciendo sentir mal. Entonces, que sepan reconocer a estas personas de confianza. Y también practicar con ellos y con ellas la manera de poner límites ante estas situaciones. Entonces, por ejemplo, decirle detente. Hay una canción súper linda que la hizo el gobierno de Perú que habla sobre los límites del cuerpo. Se estaba rondando ahí por redes sociales si las han visto. Entonces, de pronto por medio de una canción, como los cuentos que estaban mencionando ahorita, todas estas formas que les permitan a ellos y a ellas alzar la voz y poner esos límites y decir yo no quiero esto, no me gusta esta situación, y también a quienes pueden acudir, que son estas personas de confianza, que son ustedes. Entonces puedo acudir a esta profesora
pero si en algún momento ese profesor o esa profesora me está haciendo algo raro, pues yo le puedo contar entonces a mi mamá, a mi papá o a esta otra profesora, a este otro profesor. Siempre intenten mencionarles constantemente, no tiene que sentar a sus hijos y a sus hijas, y menos pues cuando son tan chiquis, sentarse una hora a explicarles todo esto, no es la idea, sino es en el ejercicio de la cotidianidad. Entonces un día le dicen, ¿quién es tu persona de confianza? Bueno, vamos a dibujar a tu persona de confianza y ya. Al día siguiente, entonces otra vez, como quiénes son estas personas de confianza, y luego a la siguiente semana otra vez, y que sea algo repetitivo, porque pues probablemente que solo lo sienten una vez en la vida a hablarles sobre esto, no les va a quedar, entonces que sea algo de pronto constante y por medio de dibujos, de libros, de programas de televisión también. Ahorita hay unos programas que también son muy lindos y que hablan sobre este tema, los podemos aprovechar para hablar sobre pues todas estas herramientas que podemos utilizar. Entonces acá les ponemos la ruta de abordaje a situaciones que ya son, pues que en el colegio están categorizadas como situaciones tipo 3, que son agresiones que constituyen presuntos delitos contra la libertad, integridad o formación sexual, o cuando constituyen otro delito establecido en la ley penal colombiana. Entonces es muy importante que si es una situación interna, el reporte sea a los profesores, al director de grupo, y el profesor va a hacer como todo, pues va a activar como las alarmas y los mecanismos que tiene el colegio, que es el comité escolar de convivencia, y este va a ser el encargado de tener como el contacto con estas entidades que son las encargadas de dar pues el seguimiento a este tipo de situaciones. Pero si es una situación externa, ustedes mismos también pueden contactar a estas entidades para recibir también apoyo, como preguntas que tengan. Hay también portales que ahora se han abierto que son muy chéveres, que son de chats, de preguntas frecuentes. Entonces aprovechar este tipo de recursos que ahora tenemos para poder resolver este tipo de situaciones. Importante que si no conocen los derechos sexuales y reproductivos, lo que decíamos, busquen así tal cual derechos sexuales y reproductivos. Hay una guía de la UNFPA que describe cuáles son de maneras como muy fácil, entonces pueden también como por lo menos saber cuáles son y más o menos como entender que existen y que los tienen ustedes también. Entonces esta sería la ruta que podemos seguir. Listo. Ahí ya salió una pregunta. Si en las instalaciones del colegio se presenta un caso de violencia basada en género y el colegio no toma las medidas adecuadas, ¿con quién se debe hablar? Bueno, generalmente pues la idea es que el colegio tome las medidas porque hay unos protocolos de atención. En caso de que no, igual pueden activar la ruta por ICBF, por fiscalía también, dependiendo de, y también hay una página que se llama Bogotá Te Escucha, que se contactan con la Secretaría de Educación en caso de que algo así esté sucediendo. Pero si ya conocen el tema, si ya saben que pues está sucediendo una violencia, la idea es que activemos todas las rutas lo más pronto posible, y pues para que se haga, digamos, que la investigación necesaria. Pero pues Sí, la idea igual es que el canal de comunicación, como pueden ver, está abierto con el colegio. La idea es que esa sea la primera medida, pues para que se tomen todos estas medidas de protección, y lo más importante, pues que se aseguren que no se esté vulnerando ningún derecho, y si se está vulnerando, pues que se deje de vulnerar y que podamos, digamos, que establecer todas las medidas de protección para ese niño o niña. sí, importante seguir el conducto regular, porque si uno hace el reporte de una situación interna a las entidades externas, el colegio no va a tener la posibilidad legal también de saber cómo de esta situación ni nada. Entonces es también importante que se siga ese conducto. Sí, también ahí mencionan una muy importante por urgencias de pediatría. Igual en caso de que veamos que nuestra hija, nuestro hijo llegó con algún signo de pronto sangre o algo en la ropa interior, algo así, de una vez a urgencias. Eso sí, súper importante, de una vez a urgencias para que se pueda establecer y pues comunicarnos con el colegio en caso de que la violencia haya sucedido en el colegio. Pero pues sí, intentar siempre igual mantener esta comunicación con el colegio, porque pues también tiene que ser garante de derechos. Pues todos tenemos, todas y todos tenemos la corresponsabilidad de los derechos de los niños y niñas, entonces pues sí podemos involucrar a todo el entorno mucho mejor para prevenir. Por eso también lo hicimos con los profes, por eso pues la idea es hacer todas estas charlas y hablar sobre esto con todo el colegio para proteger en general a los niños y niñas. Listo, perfecto. Bueno, ahora sí les abrimos el espacio para
hacer preguntas. También nos gustaría saber qué se llevan de este espacio, qué les gustó, qué quedó claro, qué de pronto no quedó tan claro. Sé que hablamos de varios conceptos y de pronto no son tan fáciles. Lo que les decía, no tienen que ser expertos ya, pero sí, la idea es que empecemos a cuestionarlos lo que vemos en nuestro día a día, de lo que decían de la piñata de Spider-Man y de princesas Miti Miti, súper chévere que eso esté pasando. Creo que ya esta generación tiene una forma de ver la vida también muy diferente. Yo también trabajo con adolescentes y ellos ya se cuestionan las cosas de otra manera por el acceso a la información que tienen, por los proyectos escolares que hacen también. Entonces, chévere que estén pues, sucediendo estos cambios que promueven tan buenos espacios. Ay, muchas gracias, Lupita. Creo que Salomé está levantando la mano. Sí, Salomé, si quieres, abre el micrófono, si te sientes cómoda o si quieres escribir. Es No te Tatiana, preocupes. Tatiana. No, Tatiana, ¿abres el micrófono o a escribir? No sé. Ya, es que no me permitía activar el micrófono. Ya. Buenas noches para todos. Esta intervención simplemente es para agradecer tanto al colegio como a las expositoras. En realidad es un espacio muy valioso, de mucho valor, demasiado importante para nosotros como padres y entorno protector primario de nuestros hijos, hijas. Y en realidad, en mi caso personal, en la edad en la que está mi hija, que son los 9 años, yo recibí esta información por parte del colegio, lo cual lo agradezco, porque pues de otra manera la desinformación hubiese sido aún más grande, porque claramente crecí en un entorno familiar muy tradicional, muy conservador, donde estas temáticas, digamos que era casi que imposible sacarlas a la luz. Así que sí considero que es demasiado necesario, sobre todo en la actualidad en la que nos encontramos, tener todas las herramientas posibles para poder orientar a nuestros hijos de la mejor manera posible y así evitar que salgan a la calle a conseguir la información que nosotros por X o Y razón les ocultamos. Entonces, de verdad agradezco y es de mucha importancia que no sea una única vez, sino que estos espacios sean de forma repetida, porque todo lo que sea aprendizaje es de valor y de mucha importancia para todos nosotros. Ay, muchas gracias, Tatiana. Sí, esa es la idea, que el espacio se mantenga para que sigamos teniendo estas conversaciones y resolviendo estas dudas. También hay otra pregunta. Entiendo ahora que esta es el nombre de los hijos, bueno, del papá de Tomás. Dice, si el niño no pregunta, ¿a qué edad aproximadamente recomiendan que deberíamos hablar de relaciones sexuales? Ustedes igual hablan con otros papás y seguramente como en esas fiestas o en esos momentos donde comparten con papás, también vemos que ya empiezan a tener como esas relaciones con otros amigos, que el noviecito, entonces es ir hablando de acuerdo a lo que va pasando también en la etapa de desarrollo. Nosotros por lo general eh, hacia, hacia los 14 años, no, es más, sí, como a los 15, 16 años empezamos a considerarlo dentro de los temas que se pueden ir abordando. De hecho, hay algo que podemos facilitarles, que es una guía de lineamientos internacionales que habla de que se habla en cada etapa de acuerdo a las edades que tienen. Entonces creo que esa les podría ayudar. La buscan así, guía de lineamientos internacionales sobre educación sexual. Entonces en ese es un archivo PDF, es un poco grande, pero si uno pone control F y busca específicamente esa parte como que es del área reproductiva, ahí dice como de qué hablar en qué edades. Entonces, por ejemplo, dice que de los 0 a los 5 podemos hablar del embarazo, de qué pasa con la mamá, con el papá,
Más adelante podemos hablar de anticonceptivos, que más adelante entonces la idea, algo más guiado podría ser eso. Sí, igual ahí también siempre reconocer que pues estas son unas guías internacionales, pero reconocer el contexto, por eso hablar entre ustedes, que haya una red de papás, que de pronto si a alguien ya le hicieron una pregunta sobre algo muy específico, probablemente el resto del salón ya saben, o sea, también piensen eso, entonces sí lo podemos empezar a hablar de alguna forma, preguntarlo, no decirles directamente, pero sí desde ya cuando empiecen a ver cualquier tipo de estas preguntas y podemos ponerlo muy sutilmente en algunas digamos, no sé, viendo, no sé, algún programa de televisión, si están viendo televisión con sus hijos, con sus hijas, si sale el tema, digamos, de forma natural, también si les empiezan a preguntar y si no les han preguntado, pues de pronto tienes alguna duda sobre estos temas, vi que lo hablaron en el colegio, quieres aclarar algo, sabes que estoy acá disponible para ti, para que lo hables en cualquier momento, si lo quieres hablar conmigo o si te sientes más cómodo hablando con de pronto una profesora, un profesor, pero pues siempre como que pueden retomar a ustedes esas preguntas. Como que siempre intentar abrir ese espacio de diálogo de alguna forma. Y bueno, ahí están preguntando. También importante, como estamos hablando, esto no solo se trata cuando hagan preguntas, también igual, digamos, el tema de los roles, los estereotipos de género, los podemos empezar a abordar de pronto en los cuentos, de pronto con videos. No sé si ya han escuchado la nueva canción de Arroz con Leche, entonces en vez de poner la tradicional, podemos empezar a poner la canción, digamos, de Arroz con Leche que habla como sobre los derechos también de las mujeres. Entonces todo esto lo podemos empezar a utilizar pues como para empezar a hablar sobre estos temas y que se vuelva ya la normalidad en vez de los estereotipos, pues que se vuelva normal hablar sobre todo lo que tiene que ver con la equidad de las mujeres también. Sí. Acá hay otra pregunta que es cómo se están abordando esta metodología con los estudiantes. Por ahora nosotras vamos a implementar es ya con los más grandes y pues para que tengan una idea de cómo es la metodología, es una metodología participativa en la que los estudiantes tienen la posibilidad de hacer preguntas, pero que también está ajustado a sus necesidades y a su etapa de desarrollo. Y esa es la metodología que abordamos nosotras desde Muri. Los talleres por ahora están desde sexto. Estoy buscando más preguntas que ver. Listo, sí, no, yo voy a anotar todo el tema de los libros que ahí están diciendo. La idea, pues, si te parece bien, María, yo te mando una lista de libros que conozco y tú se la puedes compartir a los papás es que no quiero como decir, es que soy muy mala para los títulos, entonces prefiero como decírselos como más bien listaditos. Igual que los videos Claro. de YouTube, también para que ustedes los revisen, para que vean si les gusta, si están de acuerdo también, si también tienen dudas, pues también como que lo podamos discutir, porque pues igual estos recursos también la idea es que ustedes los entiendan para que lo puedan transmitir como con la mayor confianza que tengan, que no les genere incomodidad. Como lo hemos mencionado, pues igual todo lo que nosotras usamos es basado en evidencia, lleva mucho tiempo, no es algo que nos hayamos inventado así de un momento a otro y muestra lo más importante que son los derechos sexuales y reproductivos, reconociendo pues la importancia también de la prevención de violencia. Claro que sí, nos encargamos con Diana de pasarles toda la información. Papás de prekinder a cuarto, les haremos el documento y se los haremos llegar. Ariana y Delfina, mil y mil gracias. Ha sido un espacio maravilloso, no solo para los padres de familia, sino para la parte docente y directiva que los está acompañando el día de hoy. Padres de familia, mil gracias por su asistencia. Esperen nuestra información que se las estaremos compartiendo, vuelvo y les digo, por medio de las asistentes de Diana y mía. Y empezaremos el trabajo, seguiremos mañana con la charla para padres de grado 5º a 11 y los talleres, como les decía al inicio, este año de 6º a 11 y estaremos capacitándonos y invitándolos a más charlas porque es importante, como les decíamos al inicio, este es un trabajo en conjunto y necesitamos estar aliados, unidos para el desarrollo y acompañar a nuestros hijos y estudiantes en este proceso. Mil y mil gracias nuevamente, un abrazo y feliz noche y descansen todos. Delfina y Ariana, muchas gracias. Wow. Gracias a ustedes.